Pues mira, Javi y yo nos conocemos desde nuestra más tierna infancia, desde que éramos niños. Yo creo que con 5 años ya estábamos juntos en el colegio, en la misma clase, y, y yo creo que nos hicimos ya muy buenos amigos ya con 12 o 13 años, ¿no? Por ahí, ¿no? O 14, o no sé. No Sí, llegamos. dejémoslo en 13 y medio. Sí. Pero vamos, fuimos siempre compañeros y luego amigos desde los 14 años hasta ahora, ¿no? Luego Javi, a su vez, era muy amigo de Dani también porque tenía un chalet en la sierra y Juntos también, también. y también nos conocimos. Yo a Dani yo creo que le conocí cuando teníamos también 14 o 15 años, en nuestra época más adolescente. Y luego a Rafa ya le conocimos un pelín más tarde, como se ve en la película, ¿no? Que le conocemos cuando ya teníamos el grupo un poco formado y él formó parte ya se integró, digamos, en el grupo, ¿no? Pero vamos, también es una amistad de hace ya pues más de 20 años, ¿no? Yo los conocí exactamente como aparece en la película. Exactamente ahí, en los estudios de televisión española, haciendo aquello. Le podríamos ficharlo, joder. Sí, es verdad, hicimos un playback igual y le conocimos. Está muy bien la película por eso, porque retrata muchos datos muy reales, ¿no? Desde que nos empezaron a traer las chicas. No, de siempre, ¿eh? De siempre. Yo me acuerdo en el colegio con David, teníamos el sueño desde muy pequeños, desde muy niños, de tener un grupo, ¿no? De rock and roll, ¿no? Y subirnos a un escenario y tocar. No sabíamos el que íbamos a tocar cada uno, si la guitarra o la batería o la dulzaina, pero algo, ¿no? Y con Dani, por otro lado, la sierra exactamente igual. O sea, éramos unos enfermos de la música desde muy niños, ¿no? Niños que con 8 años pues estábamos comprando los discos de los Beatles, los singles y de Jethro Tull y de quien fuese, ¿sabes? Y éramos unos espectadores que decíamos, joder, algún día habrá que intentarlo, ¿no? Porque nos gusta tanto, por un lado con David, por otro lado con Dani. Cuando fuimos un poco más mayorcillos y adolescentes, pues decidimos intentarlo, ¿no? Decir, bueno, vamos a pasar al otro lado, a ver qué pasa. Lo veíamos muy difícil, de todas maneras. Lo veíamos como un sueño, ¿no? Algún día. O sea, era como cuando eres un niño y sueñas con que vas a ser astronauta o algo así, ¿sabes? O sea, realmente era un sueño que nosotros tuvimos la suerte de hacerlo luego realidad y de que se convirtiera en nuestro trabajo y que en este momento sea nuestro trabajo también, ¿no? Pero ya de muy chiquitines éramos fanáticos de la música en general, del rock y del pop y comprábamos discos, nos gustaba. Cogíamos raquetas de tenis, ¿te acuerdas? Y hacíamos en tu cuarto, hacíamos que tocábamos así, oyendo. Cuando éramos niños de 10 o 11 años, ¿no? Entonces había realmente afición, para que tuvimos mucha suerte y conseguimos que ese sueño se hiciera realidad, ¿no? Lo volverás a decir. Es el título de una película de los años 30, me parece. En inglés se titulaba G-Men, que los hombres G pues son los del FBI, ¿no? Entonces, en España se tituló Contra el Imperio del Crimen, que era una película que eran de varias historias sobre el FBI. Y estaba protagonizada por James Cagney y James Stewart también, creo recordar. Y era una película pues clásica del cine negro americano, ¿no? Pues todo esto lo cuento porque es también la explicación por la que hemos relacionado siempre una estética, digamos, nuestras portadas y carteles y cierta estética artística en lo que se refiere a la plástica, digamos, del grupo, que está muy relacionada con el cine de los años 30, 40 y 50, ¿no? Americano, ¿no? Nos gusta mucho ese cine, nos gustaba mucho y nos sigue gustando ahora y por eso hasta el nombre tiene que ver con eso, ¿no? Sí, más que nada porque en los años 30 el cine finlandés no era muy allá. Claro. Sí, pero esas películas de gángsters y tal, siempre hemos relacionado esa imagen, no sé por qué, porque no tenemos tampoco mucho que ver con los gángsters, ¿no? Pero Bueno, mi tío siempre nos ha era gustado un ese tío. rollo de los sombreros y las gabardinas y ese rollo. Las sopas y las corbatas.
Muy bien, porque sobre todo porque hacíamos de nosotros mismos, ¿no? Y era fácil, claro. Pero también porque la película nos pasamos muy bien rodándola, era muy divertido. Porque era como un juego, era... Sí, nosotros nunca nos sentimos actores, no Claro. que íbamos al rodaje a trabajar, sino íbamos a hacer nuestro papel. Entonces nos lo sabíamos perfectamente y era como un juego, ¿no? No nos sentíamos actores que tienen la responsabilidad de que tienes que hacer un buen papel, ¿no? Nosotros hacíamos lo que nos salía y ya está, ¿no? Si nos salía bien, pues cojonudo, ¿no? No lo creíamos, lo que hacíamos. Es fácil, hacer de ti mismo es fácil, porque lo difícil es meterte en la piel de un personaje que tú no tiene nada que ver contigo, ¿no? Una persona que te resulte muy extraño, que pueda ser tú, ¿no? Por ejemplo, Spinete. No, pero hacer de ti mismo y de contar tu vida y hacer lo que haces todos los días, simplemente pues con esa naturalidad además que nos daba el hecho de que el director fuera mi padre, mi hermano en el rodaje, mi primo era el malo, el otro, o sea, todo el mundo que salía en la película era o familiar o amigo o gente muy cercana para nosotros, entonces el ambiente no era el que yo creo que debe ser de un rodaje habitual, ¿no? Que hay gente intentando meterse en un personaje y haciendo una interpretación, ¿no? Esto era como la vida cotidiana rodada y con la máxima diversión posible, y los días eran muy amenos y muy divertidos, aunque eran bastante duros los rodajes. Nos levantábamos muy temprano y acabábamos muy tarde todos los días, y además estábamos grabando discos y haciendo giras al mismo tiempo. Para nosotros era bastante duro, pero lo llevábamos muy bien porque nos reíamos muchísimo y lo pasábamos muy bien, ¿no? Es una gozada porque, aparte de un gran director, para nosotros era, pues no sé, pues un amigo, ¿no? Un gran amigo, ¿no? Y nos aconsejaba muchísimo, no solamente cuando estábamos rodando, sino sobre nuestra carrera, ¿no? Lo que estábamos haciendo, ¿no? Y tal, y este disco y este vídeo, y hasta el título de un álbum, ¿no? Entonces, un placer, fue una gozada. Y Aparte, lo estábamos comentando antes, la película se ve que es una película de mi padre, o sea, es una película de Summers, ¿no? Lo que pasa es que con los hombres G, ¿no? Entonces esa mezcla es para nosotros muy entrañable, muy divertida, ¿no? Porque tiene gags totalmente suyos, ¿no? Y tiene gags que puedes encontrar en otras películas suyas, ¿no? Un estilo de hacer humor que era muy clásico y muy personal de él, ¿no? Y eso mezclado con nuestra música y nuestra imagen y nuestra historia, digamos, de alguna manera, pues para nosotros es un resultado muy entrañable, muy bonito de ver, ¿no? Nosotros vemos la película ahora con muchísimo cariño, ¿no? Porque nos recuerda a él y a su manera de hacer cine y a una época en concreto de nuestra vida que fue divertidísima, ¿no? Entonces, el recuerdo es muy cariñoso, ¿no? Podríamos sentirnos, a lo mejor, vernos antiguos o vernos raros o no sentirnos identificados con eso, ¿no? En este momento, ¿no? Y no es así. Yo, por lo menos, veo la película y me inspira mucha ternura y mucho buen rollo, que es lo que inspiraba a mi padre siempre, ¿no? Para mí las dos son diferentes, ¿no? Porque la primera fue la primera experiencia así para los cuatro y era muy biográfica, pero la primera y la segunda tenían un montón de gags y esa cachondeo que siempre estaba en las películas de Manolo y ¿sabes? Nos lo pasamos igual de bien, ¿no? En las dos. La primera un poco más entrañable porque nos vemos más reflejados, quizá, porque era más biográfica, ¿no? sí, Pero la segunda Suéltate el pelo, pasamos igual de bien, teníamos ¿no? como más medios, ¿no? Teníamos pues catering y comíamos y Cuando levantamos y también, había sonido directo y ya había grúas y todo, ¿no? Y cortamos el tráfico. Pero en cambio Sufragamos fue más inocente, ¿no? Fue más nueva, ¿no? Probar qué pasaba, ¿no? No sé, fue una experiencia muy... Sí, la novedad, chonda, ¿no? La novedad siempre es un aliciente importante, ¿no? El hacer un trabajo nuevo que para nosotros era una cosa completamente distinta a lo que habíamos hecho hasta ahora, pues tenía un morbo especial, ¿no? Ibas todos los días con una carga de adrenalina a currar que molaba a tope, ¿no? La segunda quizá le hicimos más pues a rebufo, ¿no? Porque sí, porque
Pero también la segunda tiene su rollo, el que tenga una trama, tiene un argumento, no es ya una simple biografía, digamos, ¿no? Entonces también tenía ese encanto, ¿no? El ir a rodar una cosa que era, pues eso, que te metías en una trama ahí, medio policial casi, ¿no? Yo creo que Sufre Mamón es mejor. A mí me gusta más. A mí me gusta más Sufre Mamón, pero por lo que dicen mis compañeros, porque Sufre Mamón está llena de datos reales, de cosas que ocurrieron de verdad, de escenas que tienen mucho que ver con nuestro corazón, ¿no? Con nuestra vida en aquel momento, ¿no? Y sin embargo, Súbate el pelo pues es una historia ficticia o tal, basada en una anécdota real, porque es cierto que a mí me mandaron una chica una carta y me mandaba 10.000 pelas y me decía que lo había ahorrado toda su vida y me lo daba a mí, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, esa anécdota que no pasó de ahí, de que fue devolverle a la niña las 10.000 pelas y decirle que muchísimas gracias, pero que no era necesario, pues mi padre lo convirtió luego en una trama y en una historia que estaba muy bien y tal, pero que era totalmente ficción, ¿no? Entonces, la primera tiene quizá eso de importancia, ¿no? Que está basada en hechos reales y que cuenta una historia muy, muy especial que nos ocurrió a nosotros, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora mismo yo estoy quedado... Si es buena, sí. Si es buena, sí. Si la historia nos parece divertida o original o diferente, pues sí nos gustaría, porque nos sentimos cómodos, yo creo, en el mundo del cine también. Lo tenemos muy cercano, yo creo, siempre, ¿no? Y para nosotros el cine y la música están muy relacionados, ¿no? Aunque a pesar que nada más que hemos hecho 2 películas, pero siempre hemos sido un grupo, como te decía antes, que hemos relacionado mucho el cine con la música, ¿no? Y nos sentimos cómodos y no nos sentiríamos nunca extraños, ¿no? Haciendo una película divertida, ¿no? Los de los hombres que en el espacio. O si realmente llegaron las 10.000 pelas de vuelta a la niña o dónde quedaron. Tú ya no haces la película, idiota.